lo que nosotros creemos que son estas instituciones. Religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir personalidad y espiritualidad, llevarlas a un punto de encuentro. En este caso, bueno, pues también yoga, pues viene de lo mismo. Yoga viene del sánscrito yug, que quiere decir unión o reunión. Entonces, entiendo que la religión se iba por el lado de la filosofía y la ciencia se iba por el otro lado, la lógica. Pero siempre que tú empieces a caminar hacia el norte sin parar, vas a llegar al norte, pero después vas a llegar al sur y después vas a llegar al punto del que partiste, porque siempre regresas ahí. Y cuando yo me separo y me voy al otro extremo, termino justamente reencontrándome a través de la física cuántica y a través de los estudios mucho más profundos, la Kabbalah, estos estudios más profundos de lo que son los conceptos religiosos realmente no dogmáticos, pero profundos, ¿no? En este estudio más, pues sí podríamos decir científico de la religión. Y hay un escritor del siglo 17, sí, del siglo XVII, Baruch Spinoza, contemporáneo de Descartes, de este francés, este Baruch Spinoza, cabalista, matemático, filósofo, holandés, y él dejó una carta, decía, si Dios me hubiera hablado, me hubiera dicho, tra, tra, tra. Y hay una parte que me encanta, que le dice, Dios me hubiera dicho, ¿no? Y dice, deja de creer en mí, no quiero que creas en mí. Y entonces lo primero lo lees y así como que hay un choque. Dice, porque creer es suponer, creer es tener esperanza de algo. Y si yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Que me sientas en ti cada vez que abrazas a tus hijos, cada vez que besas a tu amada, cada vez que disfrutas un amanecer, un atardecer, cada vez que estás en la playa o cada vez que juegas con tu perro. Quiero que me sientas en ti. Y entonces creo que esa es la verdadera religión. No creer en algo que está fuera de nosotros, sino creer en algo que está dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro de él. Y esta es esta parte en donde creo que se encuentra. Y ahí sí, no hay títulos, no hay ni católicos, ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, ni nada. Es uno mismo, digamos, este reencuentro. Cuando empiezo en toda esta búsqueda y en este entendimiento, me doy cuenta que, como decía, no puede haber un cuerpo sano si no hay una mente sana, ¿no? Esta famosa cita latina que después los griegos la utilizaron muchísimo. Entonces, cuando empiezas a entender esto, dices, no hay una separación, ni entre la mente, ni entre el cuerpo, porque el cuerpo reacciona psicosomáticamente, psique, mente, espíritu, soma, cuerpo. Lo que está sucediendo aquí se ve reflejado acá. Pero además, tiene que haber una concepción de que pertenecemos a algo más, de que hay algo mucho más que la mente y que el cuerpo. Entonces dije, ¿qué nombre le pongo a mi terapia, a esta terapia que estoy tratando de armar todo? Y entonces dije, bueno, pues es psicoespiritual, o sea, tratando de hablar de la parte psicológica, física, pero también dentro de la parte espiritual, porque yo creo que no hay una salud integral si no entendemos que somos un todo y que pertenecemos a un todo. Y de ahí bueno, nace esto de ponerle este nombre. Psicoespiritual. ¿Tienes tú un modelo, un esquema, algo de cuando hoy llegan a ti, haces ciertas preguntas, te fijas en qué? Entiendo este concepto que al final ya hemos entendido y como bien mencionábamos, creo que antes de empezar a grabar la entrevista, de que cada vez hay más apertura a este nuevo conocimiento en todas las áreas y creo que todas nos indican que nada está separado. Y con esto quiero decir de que yo puedo estar enfermo por algo físico, pero puede venir de algo espiritual o de alguna emoción o viceversa. Entonces, a fin de cuentas, si no resuelves una al 100%, pues va a regresar. ¿Tienes tú una lista, un esquema de qué es lo que preguntas en este tipo Sí, de solución? sí, de hecho, yo tengo un defecto, soy muy desesperado, yo quiero ver resultados rápido Sí. en todo, ¿no? Entiendo que a lo mejor me falta un poco de paciencia y
creo, dentro de mi ego, que todo el mundo es igual, que todo el mundo quiere ver resultados rápidos. Entonces yo me salgo un poquito de, digamos, del esquema tradicional de la psicología o de la medicina, de hacer terapias eternas de una vez por semana, 40, 50 minutos y todo este rollo. Entonces, eh, yo queriendo dar un resultado más rápido, digamos, lo que hice fue diseñé un cuestionario. Entonces, todas las Ok. preguntas que a mí me hacen un sentido y de donde puedo saber por dónde va la cosa, las puse en un cuestionario y se los mando a los pacientes. Cuando un paciente hace cita conmigo, lo primero es que le digo es, ahí te va este cuestionario, llénalo a detalle, Sí. tómate tu tiempo, llénalo y me lo regresas antes de la terapia. Entonces, este cuestionario normalmente con un médico, con un psicólogo, tardas varias sesiones en llenarlo, cómo te llamas, a qué te dedicas, cuál es tu problema, etcétera, etcétera. Entonces ahorramos, digamos, mucho tiempo al llenarlo. Tú ya lo llenas y ya no tienes que llegar conmigo a llenarlo conmigo, a que yo lo llene, y si escribo lento, bueno, pues peor, ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. tú ya me mandas toda esa información. Ahí te hago preguntas basado, digamos, mucho en el análisis transaccional, en esta, tratar de armar el mapa de lo que es el padre, el adulto, el niño, cómo fue tu infancia, qué enfermedades tuviste de infancia, cómo era la relación entre tus padres, qué enfermedades tenían tus padres, porque sabiendo las enfermedades que ellos tenían, yo me puedo dar una muy buena idea de qué era lo que guardaban tus padres y cómo te criaste tú, cómo te llevas con tus hermanos en la escuela, tus primeros noviazgos, tus primeras relaciones, en fin, hago un cuestionario en donde ahí empieza realmente la terapia, porque cuando tú lo estás llenando, básicamente lo que escribes ya lo tienes aquí o lo tienes aquí, pero pocas veces lo has visto en blanco y negro. Pocas veces lo has visto así y de repente la gente me dice, "Oye, yo no me había dado cuenta que todas las parejas que he tenido tienen el mismo patrón. Todos son narcisistas, todos son masoquistas, todos son unos patanes o todos son unos mensos o todos son... Y entonces empiezan a ver, oye, no me había dado cuenta que en esto se parecen a mi papá o se parecen a mi mamá. Y entonces empiezas a darte una idea de qué es lo que más le molestaba de sus papás, qué es lo que hubiera querido cambiar de sus papás y cómo a través de nuestras parejas tratamos de darles lecciones. Y entendemos que ninguna relación es personal, que a través de las parejas regularmente buscamos esto y a través de los hijos regularmente rescatamos a nuestro niño interior. Tratamos de rescatar y de darle lo que yo no tuve. Y hay gente que me dice, sí, pero yo no quiero tener hijos. ¿Y cuántas veces de niño te preguntaste a qué carajo me trajeron si no me iban a dar amor, si no me iban a dar una familia funcional, si no iban a estar presentes para mí? O sea, muchas. Muy bien, estás rescatando a tu niño interior. ¿Para qué traes a un niño a sufrir si no le vas a dar las mejores características o condiciones? Entonces, ahí empiezas a armar. Entonces, cuando llega el paciente, yo ya estudié el cuestionario y cuando llega, a través de la bioenergética, puedo ver cómo caminan, puedo ver la forma de las manos, de los hombros, de esto, del otro, de la cara. Y yo ya también me doy una idea de qué es lo que están cargando a través de las enfermedades, del padecimiento, de todo. Entonces, cuando llega en la primera parte de la terapia, es ayudarlos a armar y a entender ese mapa, a entender qué es lo que están copiando, qué es lo que están guardando, a quién le están dando lecciones a través de estas relaciones de pareja, si a papá, si a mamá, si al bully, si al violador, si a los hermanos, cómo están manejando esta situación de manera inconsciente. Y la segunda parte ya de la terapia presencial, podríamos ir, aunque también es por Zoom, es entrar en esta parte profunda a través de la hipnosis. Y a través de la hipnosis puedes ir tan atrás como sea necesario para llegar justamente al origen. Y si el origen es en vientre materno o más atrás, pues tan atrás como sea necesario. Oye, Alfredo, me vino a la mente la parte de los bloqueos en cuanto a estas lagunas mentales que a veces nos generamos. ¿Cuál es, desde tu perspectiva, esta? Porque a mí en lo particular, yo de repente cuando he trabajado en también descubrir muchas cosas, pues de repente no me acuerdo. Y como mencionabas ahorita esto de ir adentro a ver hacia dónde viene o los patrones,
¿Por qué se dan o se puede accesar a estos? ¿Hay una razón específica por la cual bloqueamos el Sí. recuerdo y no queremos llegar a él? Claro, el ego, la mente consciente, te protege de muchos eventos que te dolieron mucho, que fueron traumáticos. Gente que de pronto llega conmigo y me dice, oye, tengo un quiste en los ovarios o tengo tal condición digamos, en el aparato reproductor, tumores o cosas así. Y de las primeras preguntas que les hago es, ¿tuviste un abuso? ¿Tuviste una violación? Y muchas veces me dicen, no. Y cuando entramos profundo, resulta que sí, sí lo tuvieron, pero en ese momento, haz de cuenta que mandaron a la mente de vacaciones o eventos de golpes por parte de los papás o de broncas muy fuertes de los papás, pero el cuerpo lo saca. Muchas mujeres, por ejemplo, llegan a terapia y dentro del cuestionario no me ponen algunas cosas que les da vergüenza. Y entonces, de pronto llegan con quistes en las boobies y la primera pregunta que les hago, ¿tuviste algún aborto? Y entonces así como que, sí, ¿por qué? Porque eso es culpa. Porque los tumores o los quistes empiezan primero con culpa, los quistes, pero si es un tumor, si ya se convierte en un tumor, la culpa es muy grande o el resentimiento hacia los padres, principalmente hacia la madre, es muy grande. Ya todo el mundo ya más o menos maneja que el cáncer es provocado por odio, por enojo, por resentimiento. Pero hay un resentimiento que se nos escapa mucho y que nos cuesta mucho trabajo soltar. Y es el resentimiento hacia mí mismo, por algo que permití hacer o por algo que hice. Y eso se llama culpa. Entonces, esta parte en donde te borra, la mente te protege, a veces se va con cosas que dices, bueno, pero todo lo que pasó el resto del año, pues no me afectó, no tenía por qué afectarme. Pero siempre les digo que es como si tuvieras un archivero y tuvieras en cada cajón un año de vida o 5 años o lo que sea. Y entonces agarras un file y dices, de este file no me quiero acordar. Lo metes en el cajón y cierras el cajón, pero se va con todos los recuerdos de ese año. O sea, son como paquetes, como bloques de Sí. información, ¿no? Sí, no podemos nada más decir este pedacito, sino que agarras y Sí. dices, ¡pum!, toda esta época, ¿no? Así es. Alfredo, ¿qué deberíamos de sanar todos? Sé que ahorita es una entrevista y el objetivo pues, no es dar una terapia, ni que para... Hay casos muy particulares y que cumplen ciertas condiciones que obviamente hay que atender. Pero ¿qué deberíamos todos de sanar? Tengo el entendido de que, bueno, tu relación con tus padres, que la mamá por esto, el papá por esto, mi relación conmigo. ¿Cuál sería como nuestra misión personal, tanto de autoconocimiento como de sanación, que todos deberíamos poner atención en eso? Yo creo que lo primero que tendríamos que entender es quiénes somos. Y como dicen, si realmente entendiéramos plenamente quiénes somos, caminaríamos sobre las aguas, ¿no? Esta parte divina que nosotros tenemos es entender que en todas estas simbologías, analogías, historias que nos han contado, hay mucho de verdad en este libro de física cuántica para domis que se llama la Biblia o la Torá, que nos dan un cuento que tiene una moraleja, que tiene un porqué. Y entonces, nosotros estamos en un estado de, digamos, en stand-by, en donde no crecemos, pero no nos hace falta absolutamente nada, en un paraíso. Y entonces la serpiente dice, ¿quieres regresar a Dios? ¿Quieres ser como Dios? Solamente a través de mí, a través de la serpiente. Tienes que probar el fruto del árbol del bien y del mal. Saber qué es bueno y saber qué es malo para crecer, porque solamente a través de la experiencia puedes crecer. Y entonces, ¿quién es la serpiente? Nosotros, los seres pegados a lo material, a las cosas, ¿sí? Entonces, es a través del mundo de la serpiente. ¿Y cuándo regresaremos a casa? Cuando el ángel, este ser con alas, pisa la cabeza de la serpiente. Te lo pongo más mexicano, cuando el águila devore a la serpiente, o cuando emplumes a tu serpiente y alcances el nivel de Quetzalcóatl de Cuculcán, o el caduceo griego para alcanzar a Dios a través de las alas del espíritu, o el dragón, o el kundalini, Siempre es lo mismo, es la serpiente yendo de regreso hacia arriba, hacia casa, ¿no? Entonces, entender que yo estoy aquí, dice, oye, pero hay sufrimiento, pero hay dolor, pero hay, sí, a eso venimos, a experimentar. Allá no hay dolor, allá no trabajas ni comes con el sudor de tu frente, ni vas a parir con dolor, allá no existe.
allá no hay risas, allá no hay ese amor físico, allá no hay orgasmos, allá no hay sangrados, allá no hay golpes. Entonces no aprendemos, no crecemos, tenemos que aprender.